Don Henry, buenos días. ¿Cómo está la cosa por allá en Costa Rica? Hoy es 24 de octubre del 2023. Son las 9:30 de la mañana y usted cumpliendo un año más. 80 y largos, no, pero todavía le tienen terror los bandidos rojos como cuando usted estaba de 30. Qué divertido. Pero bueno, hoy es un día interesante para hacer un pequeño análisis de cómo están las cosas en Latinoamérica y en general en el mundo occidental, que es el que nos importa a nosotros. Primero, ¿qué pasó en la Argentina? Bueno, en la Argentina es muy sencillo. Después de votar toda la plata, después de violar la ley, después de tener de candidato presidencial a un sujeto que es el ministro de Hacienda, que no renunció al cargo para seguir manejando el presupuesto del país, para hacer campaña, para meterle sobres y bozales de arapa en la jeta a los comunicadores sociales, a los encuestólogos. Y a pesar de todo eso, todo el empuje de las basuras peronistas y ñángaras de izquierda, esta rata de masa llegó a un 35% y la comunista Bergam sumó como 3 puntos más, es decir, todo el voto ñángara con trampa, con ventaja, con toda mierda que usted quiera, escasamente llegó al 39%. Pero ¿cuál es la otra realidad? Que enfrente se consiguieron a una pared de argentinos conservadores que quieren cambiar el destino de su país y en eso estuvo repartido con 30 y pico de puntos el señor Milei, 20 y pico la señora Bullrich y 7 puntos al señor Scaretti, que es un cordobés que será peronista de origen, pero no cree en comunistas. Entonces, ¿qué es lo que les toca? Muy sencillo. A la vuelta de un mes tienen que ponerse de acuerdo los conservadores y libertarios y empujar con el señor Milei, que es el tipo que les está cortando el bacalao y diciendo la verdad en la jeta a esa gran nación que es la Argentina, que tienen más de 30 años comiendo mierda con las ofertas de una sarta de bandidos que les encanta la religión del Estado y que además se han asociado con todo tipo de pecuecas, con lo peor del sector sindical, lo peor de los empresarios prebendarios y lo peor de los comunistas planetarios y los globalistas para tratar de enterrar una gran nación que su gran éxito ha sido producir comida para la humanidad. Y entonces, ante eso, ¿qué es lo que tiene la Argentina enfrente? A un tipo que cumplió años el día domingo con una visión clara del gran país que quiere estructurar y rehacer y refundar, que fueron las ideas de un argentino en el siglo XIX, el señor Alberdi, que una vez que desarrollaron estas ideas de forma clara, llegaron a ser una de las naciones más poderosas económicamente hablando del planeta para principios del siglo pasado. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que ofrece el señor Milei? Le está ofreciendo que los argentinos puedan tener propiedad a futuro. Y no es la propiedad de comprarse una casa o una finca, es la propiedad de sus ideas, la propiedad sobre la decisión del futuro de su vida, de su educación y de cómo se van a agrupar para echar para adelante. Por supuesto que en toda sociedad donde se ha metido el flagelo del socialismo, que es el comunismo, pero con votos, lo que hay es una sarta de sanguijuelas, de chupasangres, de basuras, pero basuras hay en todas partes del mundo. Pero lo importante es que más del 60% de los argentinos que quieren echar para adelante su país se expresarán claramente en la próxima elección y le darán una patada por largo en el orto a toda esta banda de ratas que hoy en día le llaman kirchneristas, antes eran peronistas, pero en el fondo son una manga de hijueputistas, porque no tienen otro calificativo. Y después de ver lo que plantea el señor Milei, que es empleo, libre empresa, libre albedrío y propiedad, entonces damos la vuelta en la página y nos vamos a los Estados Unidos.
que tienen un gran problema porque tienen una nación dirigida por una rata que es el pintado de Chicago, quien es el titiritero de este viejo perdido y huevón, que cada vez que habla en público, si no está leyendo el teleprompter, todos los ayudantes se cagan y se quedan viendo al tipo y dicen, la va a cagar, la va a cagar, la va a cagar. Porque véale la cara a Kirby, véale la cara a Klein, véale la cara a Karine Jean-Pierre, véale la cara a todos esos toches y véale la cara de asustado, que inclusive los periodistas agarran y le corrigen y ponen palabras en nombre del supuesto líder del mundo libre. Pero, ¿qué se le enfrenta a eso? Se le enfrenta a un tipo que tiene la visión clara de qué es lo que necesita su país y no es otra cosa que la generación de energía a base de petróleo, muchísima energía para que la energía sea barata, para que pueda haber más inversión, para que no revienten a la gente con el gasto de la inflación y con impuestos, y además de eso, para defender su nación. Y es por eso que se produjo el chicharrón en el Congreso y se soplaron al señor McCarthy y al día de hoy todavía no logran ponerse de acuerdo porque por un lado hay una banda de globalistas, guerreristas que quieren seguir la senda que marcan las ratas de los grandes poderes de Londres y de la Unión Europea y de algunas empresas militares, pero no entienden que esa gran nación lo que quiere es empleo, energía barata y que se respete la propiedad. Y al entender que ese es el mandato de su pueblo, entonces vemos a la gobernadora de Arkansas, la señora Sarah Huckabee Sanders, que agarra y con un par de ovarios se para en el estrado y le dice a los chinos, no les aceptaremos que compren más propiedades en mi estado, por dos razones. Primero, porque ustedes no quieren venir a desarrollar ni a hacer empleo. Segundo, porque ustedes lo que quieren es afectarme. Y tercero, porque ustedes son enemigos nuestros. Son enemigos declarados de los Estados Unidos, todos los días lo dicen, y por qué yo no se los voy a decir en la jeta. Eso es lo que plantea esta señora y claramente le están parando el coco a las ratas chinas y eso está muy bien. Y entonces, cuando vemos que esta señora sí define a los enemigos, entonces aterrizamos en Venezuela. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí el domingo? Bueno, el corolario de la realidad latinoamericana, que no es otra que las elecciones las gana el que recoge más real y por eso es que uno veía caudales de dinero que se movían para hacer campaña. Pero afortunadamente la señora Machado fue la que logró levantar más real, logró movilizarse y logró plantear el único argumento que quieren saber los venezolanos, que es el derecho a la vida y el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. El grueso de los venezolanos que se expresaron a favor de la señora, los que nos expresamos a favor de la señora María Corina Machado Parizca, es que todos acompañamos el reto que le hizo a la rata del Sambo de Sabaneta cuando en el hemiciclo del Congreso le dijo, mire, sujeto, expropiar es robar, expropiar es robo. Ese es el leitmotiv por el cual el 93% de la población que se expresó acá en Venezuela, más los 8 millones que ya se fueron, dijeron a todo grito, nosotros queremos ser propietarios, a mí me devuelves mi vaina, porque yo quiero ser propietario, porque yo quiero tener empleo o generar empleos, y para eso tiene que haber un Estado de Derecho. Y entonces, eso fue lo que se alineó con la señora. La gente le aplaudió ese acto heroico cuando le dijo a esa sabandija del Sambo de Sabaneta, usted lo que es un vulgar ladrón, porque cuando usted habla de expropiar, usted lo que es un maldito ratero. Y de eso puedo dar fe porque yo soy víctima de una confiscación, expropiación o póngale el nombre que usted quiera. Y ahora como ciudadano solito
entonces viene el requerimiento. La señora Machado tiene que plantear claramente cómo el país le va a devolver a los expropiados o confiscados su propiedad. Y hay diferentes formas de hacerlo, pero para eso tiene que plantearlo, escribirlo y decirlo y a mandar a sus voceros a plantear claramente qué se va a hacer con la propiedad. Pero para que haya propiedad y Estado de Derecho, entonces tiene que plantear quiénes son los enemigos de la República. Y sobre eso no se ha querido hablar y entonces hay que ayudarle un poco. Tal vez ahora no lo pueda decir o lo tenga que edulcorar o echarle un poquito de miel de abeja o agua de panela para que no sea tan cerrero, pero hay que definir quiénes son los enemigos de Venezuela. Y no son otros que el aparato de seguridad del Estado, llámese Fuerzas Hambriadas y policías. ¿Y es por qué? Porque son estos supuestos guachimanes vestidos de verde, blanco, caqui o azul, más los que se visten de azul oscuro, que son los policías, los que permitieron que los enemigos de la República de Venezuela nos invadieran y sin echar un tiro nos destruyeron, nos confiscaron, nos robaron, expropiaron, hicieron lo que les dio la gana, nos endeudaron y además se robaron la bicoca de más de $1 trillón en 25 años, más la propiedad de la gente, más la vida de personas y además no se les movió una ceja para matar a ciudadanos inocentes que su único deseo era protestar por pedir libertad y por buscar un mejor futuro y le dispararon cuando estos se protegían con escuditos de cartón piedra. Entonces, hoy hay un requerimiento sobre la señora Machado que tiene que definir quiénes son los enemigos del país y además tiene que plantear cómo va a reorganizar esas fuerzas hambriadas, las va a cerrar y va a botar la llave por inventario o se va a plantear con un par de ovarios y reescribir cuál es la función que debe tener quienes pretendan cuidar y defender la soberanía del territorio, de sus ciudadanos, de sus propiedades, de su zona económica exclusiva y de los derechos de los bienes de los venezolanos dentro y fuera del país. Ese es el gran reto y se le tiene que parar enfrente a esas ratas, empezando por el cejón del bobo de los 8 soles, del padrino de la boba de los 8 soles de cebollas y de toda esa sarta de pecuecas que han permitido la destrucción, la confiscación y que además se vulnere la vida de los venezolanos. Entonces, tiene que plantear claramente cuál es el objetivo de los venezolanos contra los invasores castristas cubanos, contra los invasores comunistas chinos, rusos, nicaragüenses, bolivianos y todo tipo de pecuecas, bichos del Hamas, de Hezbollah. Todas esas basuras son nuestros enemigos y los tiene que definir. Y no es posible que 21 millones de habitantes que quedamos aquí nos vengan a miar el gorro una sarta de hijueputas que no superan los 300.000 individuos. Entonces eso tiene que plantearlo y eso tiene que agarrar, designar claramente quiénes son los tipos que le van a plantear la estrategia para pararle el macho a los locos, porque toda la destrucción que ha permitido que haga esta basura del bigotón de Cúcuta no es otra cosa que porque tiene una guardia pretoriana que está dispuesta a matar a los ciudadanos que se opongan. Y contra eso hay que parársele. Pero lo otro que es interesante es que ya basta de estar escuchando a dirigentes políticos que tuvieron el mandato durante 25 años para hacer algo y no hicieron un coño y entonces ahora quieren seguir hablando. Pues se les acabó la gasolina. La señora Machado tiene que agarrar y asumir el mandato que le dio el 93-95% de los que fueron a votar, más los que ya se fueron, y disponer quiénes serán los voceros y el que se salga del redil
mandarlo a callar la jeta y descalificarlo porque el mandato se lo dimos, se lo di yo a ella. Así que tiene que ponerse los pantalones largos. Pero además de eso, tiene que plantear claramente que cada vez que venga un huevete de periodista a decirle o a preguntarle o a hablar de la inhabilitación, los venezolanos tenemos que decir claramente que cómo es posible que van a seguir preguntándole a la señora, que es una dama honrada y digna representante de la sociedad venezolana, por una inhabilitación hecha por unos malandros como la pecueca de Elvis y las basuras de la Contraloría, y no se hable nada del verdadero inhabilitado, que es el bobo de Cúcuta, porque tiene varias inhabilitaciones. La primera, porque esa basura no es un venezolano, no es nacido aquí, y por lo tanto, de acuerdo a la ley, no califica para ser candidato a un cargo de la altura del presidente de la República, mucho menos ser candidato, ni mucho menos. Entonces, el primer inhabilitado es ese cerdo. Lo segundo es que además el tipo tiene cargos en una corte federal allá en los Estados Unidos por narcotraficante, por capo de banda terrorista, y primero tiene que ir a vérselas con la justicia. Y solo por eso, una vez que rinda cuentas ante la justicia con el debido proceso, podrá medio aspirar. Y tercero, porque tiene más de 1000 y pico de cargos por violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad y de toda otra cantidad de delitos contra venezolanos por ser el autor intelectual de todos esos crímenes, y sobre eso tiene que responder. Ahora, ¿cuál es la espera de nosotros? Que sea la Corte Penal Internacional la que le presente los cargos y diga, usted es un genocida, pecueca. Entonces, todo aquel sujeto que anda preguntando que si la señora está inhabilitada, puede ir a comerse un teterado de toche rebozado de pupú de perro, porque ya basta de que estén preguntando esa mierda. La señora es nuestra representante, es nuestra líder, es nuestra vocero, será la presidenta de Venezuela, y el que no crea en eso, que coja el Darién y se vaya a la puta mierda, que agarre un bote y se vaya para Cuba y pida asilo en Cuba, o que se vaya para Nicaragua o Bolivia, pero Venezuela es para los venezolanos de bien, de los que creemos que nosotros somos mucho más que estas basuras que nos destruyeron durante los últimos 25 años, que ya basta de estarle aguantando sandeces y estupideces a esta manga de malditos, y en pelea larga y desquite, y nos vemos, porque eso sí, de esta no se van a salvar. El cielo y el infierno están aquí, y así como a la pecueca del Sambo de Sabaneta se le pudrieron las entrañas con un cáncer de un rabdomiosarcoma del psoas que se lo tragó y se lo cargó, a todas estas basuras les espera más o menos el mismo destino por jugar en contra de una nación de gente buena y decente a la cual decidieron destruir por la envidia de una sarta de basuras, empezando por el barbudo cubano. Bueno, comisario, se me cuida, le deseo lo mejor, busque que le hagan una torta tres leches, le prende velitas y en los próximos días nos estamos conversando. Un abrazo, chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una, a la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.